Tribunal Constitucional. De pie, por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Arequipa, 6 de diciembre de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urriola Jaime e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Calle Javier. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia pública de la sala 1 del Tribunal Constitucional programada para la fecha. Señorita relatora, sírvase dar cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Para lectura de las causas con informe programado. Causa número 8, expediente 3433-2012, proceso de amparo, seguido por Lili Janet Huanqui Ramos contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Lima Germán Aguilar Castelo. Señor abogado, sírvase, puede hacer usted la palabra. Señor presidente, buenos días, señor magistrado, muy buenos días. El presente proceso judicial es un proceso de amparo seguido por la señora Lili Huanqui en contra del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y básicamente es por un tema de la audiencia del día de hoy, lo que se va a resolver básicamente es por un tema de forma, no tanto de fondo. Básicamente por lo siguiente, en principio señor magistrado, podemos explicar que la señora Lili Huanqui, como antecedente, era trabajadora del Poder Judicial de aquí, de la ciudad de Arequipa, era trabajadora específicamente de la mesa de partes del 10º juzgado penal con la ley anterior, con el código penal, con el código procesal penal vigente antiguamente. Sucede que a la señora, al ser mesa de partes, se le encargó o se le entregó ciertos documentos y ciertos aparatos, en fin, básicamente un celular y unos cuadernos. Como no había sistema ni cosa por decir en su momento, la señora los tenía en la mesa de partes, sin embargo, de forma inescrupulosa llegó un anónimo a la mesa de partes o dejó indicando que la señora tenía el celular que no le había puesto a disposición de los órganos respectivos. Bueno, eso como antecedente. Seguidamente se le sigue un proceso administrativo, donde finalmente también se inició un proceso penal. El proceso penal se le absolvió, se le declaró inocente, también la parte contraria aceptó que le habían devuelto los artefactos y todo lo demás. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expide una resolución a través de la cual la sanciona con la destitución, indicando que se había mediado supuestamente la buena reputación, el buen nombre del Poder Judicial. A pesar de que se le había exonerado de las faltas, a pesar de que se le había declarado inocente en el proceso judicial penal, y a pesar de que no existía ningún documento ni nada condenatorio, simplemente supuestamente porque el buen nombre y la buena reputación del Poder Judicial por esa actitud podría haberse en riesgo. Ya los magistrados, en tal sentido, se ha interpuesto el proceso de amparo debido a que se había vulnerado su derecho al debido procedimiento y su derecho a la dignidad, como bien la desarrollado el Tribunal Constitucional, pues inclusive en el caso de los magistrados destituidos del Poder Judicial se ha desarrollado el tema de la dignidad, indicando que toda persona tiene derecho a que su resolución, a través de la cual se la sanciona, sea debidamente motivada y no simplemente se la motive indicando que se habría mediado la buena reputación del Poder Judicial. Es que en ese extremo se interpone la demanda de amparo que a través de la resolución número 1 expedida por el juzgado de primera instancia se declarará improcedente, básicamente por lo siguiente. ¿Qué nos dice el juzgado y también la sala? Que el presente proceso se trataría de la ejecución de la resolución expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 16 de noviembre de 2010, en la que resolvió imponer la medida disciplinaria de institución a la actual, siendo así la demanda de bien improcedente. Y desarrollando el juzgado de primera instancia y el de segunda, nos indica que las resoluciones expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no podrán ser cuestionables a través del proceso de amparo. Situación absolutamente errónea y desarrollada también ya por el Tribunal Constitucional en la causa 7837-2006-PA de la SPC, seguida precisamente contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en proceso semejante al de autos,
en el que se declaró que si efectivamente no existía una debida movilización, no podría ordenarse la destitución de determinada persona, puesto que para ordenarse cualquier sanción de esta debidamente motivada. En tal sentido, señor magistrado, no habiéndose aún entrado al fondo del asunto y habiendo se resuelto únicamente por la forma debido al criterio de los juzgados de primera y segunda instancia, las resoluciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no podrían ser cuestionadas a través del proceso amparo. Pedimos al colegiado, al Tribunal Constitucional, que esa situación sea corregida conforme ya lo expuso el propio tribunal en la causa 7837-2006, indicando que efectivamente toda resolución emanada por organismo del Estado está sujeto al control constitucional, puesto que toda persona tiene el pleno respeto de sus derechos fundamentales en todo acto emanado por autoridades respectivas. Dice la causa al voto. Causa número 12, expediente 3492-2012, proceso de amparo, seguido por Meli Oxa Hualpa contra FUNAC. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Warner León Núñez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Distinguido presidente, distinguido magistrado de esta sala, es materia de causa. El recurso agrario que interpuesto mi defendida Meli Oxa Hualpa contra la sentencia vista dictada por la Sala Constitucional de la Corte Superior del Cusco, que a su vez, confirmando, declara infundada la demanda de amparo laboral que se ha interpuesto contra la zona registral número 10 del Cusco, órgano desconcentrado que forma parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Los dos órganos de instancia previos registrados han declarado infundada la demanda de amparo laboral que ha interpuesto mi defendida, en el sentido de que no habíamos acreditado el fraude laboral, que lo habíamos cuestionado y lo habíamos señalado con mucha claridad en la demanda de amparo, y que además no se había demostrado fehacientemente que mi defendida había continuado laborando al último plazo de vencimiento de la última deuda que ya se logró con esta entidad. Nosotros señalamos, magistrado, en primer lugar, mi defendida ingresó a la zona registral número 10 de Cusco, ingresó por concurso público para cubrir 4 plazas de asistente registral. Ella se presentó, cumplió con todas las fases del concurso, fue declarada ganadora y posteriormente a ella se le suscribió un contrato laboral. En un primer tramo se utilizó la modalidad de emergencia, ¿no? La modalidad del contrato modal de emergencia, más o menos por 2 años. En esos contratos modales de emergencia, fue un primer contrato con adendas, no se ha consignado la causa objetiva de contratación, no se dijo por qué a mi defendida se le estaba utilizando esa modalidad de contratación. No se ha presentado ningún hecho, un caso fortuito, fuerza mayor, o alguna causa irresistible, impredecible, extraordinaria que haya dado, pues, que haya justificado la contratación en esa modalidad. En un segundo tramo, mi defendida ha laborado de manera ininterrumpida. En un segundo tramo, a ella se queda también sustituido por un contrato modal de suplencia. En ese contrato modal de suplencia se dice que ella va a sustituir a otro asistente registral llamado señor Johan Holgado. Sin embargo, magistrado, durante todo este último tramo, mi defendida básicamente no ha cumplido labores de asistente registral para la cual se le había contratado, sino básicamente ella ha desempeñado el cargo de registrador público encargado, no solamente en una sede, sino en varias sedes, en Cusco, Sicuán y Quiabamba, de la zona registral número 10 del Cusco. Ese solo hecho de haber desempeñado funciones distintas para las que fue contratado, consideramos que ha originado la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ha realizado funciones distintas, no solo de registrador público, distintas a las de asistente registral para las que fue contratada, sino que además a ella también se le encargó otras funciones como por ejemplo la ley abogado certificado. Bueno, más allá de eso, además magistrado, ella continuó, a ella se le contrató hasta el 30 de junio del año 2011 con alendas. Sin embargo, ella continuó laborando hasta el 19 de julio del año 2011, es decir, 19 días adicionales. Este hecho fue constatado,
verificado por la autoridad de trabajo. Hay un procedimiento inspectivo, todo un cuaderno inspectivo que hemos acreditado en el proceso de amparo y que lamentablemente las instancias de amparo no han tomado en cuenta. Este otro hecho también pues se justifica, ¿no es cierto?, la desnaturalización del contrato de trabajo. Mi defendida no ha incurrido en ninguna comisión de falta grave, en ninguna causa justa de despido, por la cual nosotros consideramos que en el presente caso se ha lesionado el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso, entre otros derechos constitucionales. Existen magistrados, todos estos hechos están debidamente acreditados con el expediente inspectivo de trabajo y además con las resoluciones legislaturales donde se acredita que mi defendida ha desempeñado funciones distintas para las que fue contratada. Razones por las cuales, magistrado, pedimos declarar fundado el presente recurso de agravio constitucional y pedimos a la vez también que se le reponga en su cargo de asistente registral a mi defendida Nelly Orza Huelva. Gracias, Señor abogado, magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. No, muy breve, no sé si ya lo dijo. Quisiera saber cómo viene el expediente en primera y segunda instancia. Ha sido declarado infundada, magistrado. En primera instancia, infundada, en segunda instancia fue confirmada, por tanto, infundada. Sería un rechazo elemental. ¿Cuál es la consideración fundamental de ese rechazo? Básicamente tres motivos, magistrado. Dicen en un primer momento que no existe documento alguno que acredite la existencia de fraude en la contratación laboral. No existe documento alguno que la demandante realizó labores distintas a la de asistente registral. Y señala que si quien desempeñó las labores de de registrador público fueron eventuales. Hecho que es falso, porque durante los 4 meses de contratación laboral, es cierto, en ciertos periodos, ella desempeñó el cargo de registrador público. En un primer tramo magistrado que duró 2 años, a ella se le contrató en la modalidad de emergencia. Como sabemos, de acuerdo con la legislación laboral, los contratos de emergencia solo pueden ser utilizados en los casos de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que haya, como le dije en la exposición, un hecho que es imprevisible, irresistible, extraordinario, terremoto, incendio, etc. Y esos hechos no ocurrió en este caso ante su empleadora. Entonces, es más, en estos contratos de trabajo no se consignó la causa objetiva determinante de la contratación, que es una exigencia que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha señalado que la sola omisión de no haberse consignado la causa objetiva de contratación origina automáticamente la desnaturalización de los contratos de trabajo a plazo indeterminado y por tanto sería acreditada la relación a la Señor abogado, Gracias. sí, el magistrado Juan Vergara le va a formular una pregunta. Gracias. Dígame, señor abogado, ¿usted a qué viene al tribunal? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa desea? Gracias, magistrado. Que se declare fundado el recurso de agravio que hemos interpuesto contra la sentencia de vista dictada por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Que se declare fundada y que, por tanto, al declararse fundada, que se le reponga en el puesto que ella venía desempeñando de asistente registral. ¿Qué ha resuelto el Cusco? ¿Qué ha resuelto el Cusco? Las dos instancias previas, magistrado, tanto el juzgado contencioso constitucional del Cusco y la Sala Constitucional de la Corte Superior del Cusco declararon infundada porque, bueno, supuestamente en la argumentación de ellos no habíamos acreditado suficientemente que los contratos de trabajo que ha celebrado mi defendida se habrían desnaturalizado. ¿Y por qué no ha ido a la vía contenciosa administrativa? Por una razón sencilla, magistrado, gracias también por la pregunta. Mi defendida se encuentra sujeta al régimen laboral de la actividad privada del decreto legislativo 728. Por tanto, ya no es servidora pública que esté sujeta en el régimen 276. Cosa que en el caso de Bailón Flores se señala claramente que la vía idónea y la vía procedimental para ellos es la vía del proceso contencioso. En el caso nuestro, por ser una trabajadora que está sujeta al decreto legislativo 728, la vía, en ese momento la vía era la vía del proceso del amparo para, en este caso, pues, pedir tutela con respecto a la violación del derecho al trabajo. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 13. Expediente 3500-2012, proceso de amparo, seguido por Dagoberto Casildo Pinto Linares contra Sauer Perú Copper Corporation,
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Mario Pasco Lizárraga. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señores magistrados, buenos días. En este caso, vengo posado en Perú solicitando que se mantengan los resueltos por las instancias previas, en el sentido de que la demanda sea declarada infundada. El caso es relativamente simple. Se trata de un trabajador despedido el 5 de marzo del año 2010. Hay un punto no controvertido en las partes, que es que a ese momento estaba vigente un acuerdo firmado por ambas partes, por el cual el trabajador estaba sujeto a un periodo de prueba extendido de 6 meses. Estaba más o menos al cuarto mes de estos 6 meses pactados y firmados por ambas partes, y fue despedido ante haber cometido un error en sus tareas. No reaccionó correctamente, adecuadamente, minimizó su error y por lo tanto la empresa consideró que no cubría las expectativas para el puesto y para ser trabajador estable de la compañía. La demanda cuestiona entonces el acuerdo de extensión del periodo de prueba, y propiamente cuestiona en realidad el periodo de prueba como tal, basándose en que hay unos servicios previos de este trabajador para la misma compañía. Él había sido trabajador de Sauron varias veces antes. En la página 7 de nuestra contestación a la demanda aparece la cronología de estos servicios previos. No voy a repetirlo para no aburrirlos, pero hay algunos puntos que sí nos interesa llamar la atención respecto a esta cronología previa. Hasta el año 98 estuvo varios años, pero como vigilante, no tenía nada que hacer con lo que después hizo operando equipos. Luego hay un periodo entre el año 2001 y 2005, en el cual hay 6 prestaciones intermitentes relativamente cortas, operando ya equipos, pero equipos muy distintos a los que finalmente se le asignó, en una mina distinta, en Toquepala. En Toquepala estuvo hasta el año 2005 y luego dejó de prestar servicios. Los periodos que fueron tomados en cuenta a efectos de establecer convencionalmente el periodo de prueba extendido son únicamente los que aparecen del año 2007 al año 2009, y los periodos que él prestó servicios ya en Cuajone entre los años 2007 y 2009 son de 2 días, de 4 días, de 12 días, 3 meses, ¿correcto? Recién el año 2009 fue contratado formalmente en Cuajone para trabajar con equipos nuevos. Está en nuestra contestación de la demanda también la serie de equipos. Estos son equipos grandes, son estas excavadoras, estos equipos de movimiento de tierras gigantescos que operan en la mina de Cuajone. Recién en ese momento, y para operar estos nuevos equipos se le contrató, y dentro de este periodo de prueba extendido es que falló. La demanda entonces trata de hacer un puente entre lo que fueron servicios en Toquepala hasta el año 2005 con equipo antiguo y lo que son servicios nuevos en Cuajone 4 años después con equipo nuevo, usando estos periodos de 1, 2 o 4 días que se presentaron en el intermedio. Entonces consideramos que el periodo de prueba acá opera, es válido y fue correctamente pactado, tanto que para este tipo de trabajo hay una necesidad real de que se examine a la persona muy a fondo. No es necesario saber que prestó servicios antes en la minería, saber que hace 2 años se le tomó por emergencia 3 días. Tiene que verse cómo funciona en el campo. En segundo lugar, muy ligado con esto, porque se trata de una necesidad mínima de seguridad. Estos son equipos absolutamente delicados, no solamente por los propios equipos, sino por lo que puede pasar a raíz de esto. En este caso, el señor manejó mal, se puso donde no podía ponerse, cortó un cable de energía que supuso, gracias a Dios, únicamente paralización de operaciones durante un tiempo, pero naturalmente podría haber sido mucho peor. Entonces consideramos que, dentro de todo lo que se puede discutir, es un periodo de prueba, en este caso razonable, y en consecuencia la demanda viene infundada como ha sido correctamente declarada. Para causa, al voto. Causa número 29, expediente 3689-2012, proceso de amparo, seguido por Southern Perú Copper Corporation, sucursal de Perú, contra los jueces de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Mario Pasco Lizárraga. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias. En el Perú, en nuestro sistema jurídico, los abogados
asistencia para que puedan tomarse decisiones correctas. En este caso eso significa, en mi situación concreta, empezar con lo que serían malas noticias para mi cliente. En este caso, el que les voy a relatar, hay un pronunciamiento similar, para un caso similar, que sería abiertamente contrario a lo que venimos de alguna manera a sostener. Hay un proceso de Bar Mixquichilca, en el expediente 2865 del año 2010, en el cual intervinieron los vocales señores Beaumont, magistrados en la calle acá presente, que votaron por declarar fundada la demanda de unos trabajadores que están en situación de alguna manera similar, aunque voy a demostrar por qué no es la misma. Hubo en ese caso también el voto del magistrado señor Álvarez, de alguna manera favorable a lo que vengo a plantear. De todos modos, me parece importante que se vea el asunto muy a fondo, porque es un tema Abogado, el expediente que has citado es el 2875 2865 de 2010, un proceso contra Barrick. En ese caso, como en el que motiva el presente amparo, señor presidente, habían habido inasistencias de grupos de trabajadores durante determinados días del año 2008, las empresas los despidieron asumiendo que estas inasistencias no estaban justificadas, que suponían una infracción laboral, y los trabajadores demandaron a las empresas y en ambos casos han sido repuestos. En el caso de Barrick se recurrió en función a esa sentencia que les menciono. En el presente se les refutó en función a la sentencia que ahora hemos venido a impugnar. En este caso somos demandantes contra esa sentencia de amparo que repuso a los trabajadores de Southern Perú. En primera instancia, en este proceso, se declaró fundada nuestra demanda, basándose en lo siguiente, en que la sentencia en el proceso de amparo original no se pronunció respecto de la declaración de huelga que supuestamente amparaba las inasistencias de los trabajadores, por las cuales fueron despedidos, y no se pronunciaba porque, según esa sentencia, la calificación sobre si algo es huelga o no, sobre si es legal o ilegal, le correspondía únicamente a la autoridad administrativa de trabajo y no le correspondía al juez revisarla. Eso es lo que encuentra el juzgado, encuentra por lo tanto que hay una inadecuada motivación de esa sentencia y que debe expedirse nuevo pronunciamiento en el proceso original. ¿Por qué lo hace? Porque el tribunal, en sentencia del 6 de septiembre del año 2010, encontró precisamente eso. Este amparo que les traigo ya había sido declarado improcedente en dos instancias y el tribunal dijo, no señor, tiene que mirarse el fondo del asunto, en tanto que justamente las sentencias aparentemente no han mirado estos puntos que son de gran importancia. Entonces el juzgado toma esa definición de este tribunal, declara fundada la demanda. La Sala Superior de Moquegua revocado, por eso venimos con este recurso, ha revocado esa sentencia y ha declarado improcedente la demanda. Se ha basado en, una serie de considerados, pero los que me parecen los centrales y los que encuentro más cuestionables son los siguientes. En primer lugar, dice, la demandante sostiene que ese proceso original no debió haber sido una acción de amparo porque se requería prueba. La Sala, en este caso, encuentra que esas pruebas habían sido relevantes. En todo caso, en otras palabras, que no hay hechos mayormente para discutir, que los hechos no importan mucho en este caso. Que no hay hechos controvertidos en buena cuenta. ¿Y por qué lo dice? Porque sostiene la sentencia original del proceso de amparo parte de que la huelga fue ilegal. La huelga fue ilegal, lo que sucede es que no se podía despedir a los trabajadores, sino hasta que esa ilegalidad quedara finalmente consentida, se pegara el cartel que dice la norma, etcétera, etcétera. Entonces, hay ausencia de hechos controvertidos, en tanto que los trabajadores fueron despedidos por una huelga que se sabe que era ilegal, pero en buena cuenta fueron despedidos por estar en huelga. Eso, a nuestro modo de ver, es una contradicción. Si fueron despedidos por estar en huelga, tiene que ser importante y tiene que ser revisado si la huelga efectivamente fue legal y en qué grado finalmente. Porque a lo que voy es a lo siguiente. La huelga es un derecho que, conforme a este tribunal, es un derecho regulado, normado. De hecho, lo que sí son buenas noticias para mi cliente, en el expediente 6053 del año 2009, una acción de amparo, el tribunal
resolviendo una acción de amparo planteada por la Federación de Trabajadores Mineros del Perú, relacionada también a esta paralización de la que estamos tratando, estableció, como ya lo había hecho antes de una acción de inconstitucionalidad, que la huelga es un derecho regulado, que no es un derecho absoluto que no se ejercita como a uno le provoque, sino que es regulado. Y si está regulado, entonces está regulado por una norma. Y si está regulado por esa norma tiene que tener algún tipo de efecto y algún tipo de importancia. Entonces, planteamos nosotros y postulamos nosotros lo siguiente. La norma sobre declaración de improcedencia, declaración de ilegalidad, requerimiento de los trabajadores, pegado de carteles y cuenta de los 4 días para el abandono de trabajo, es razonable, es aplicable y ha sido determinada como perfectamente válida y constitucional por el tribunal en contexto de huelgas en las cuales hay algún tipo de discusión en cuanto a procedencia o improcedencia. Se lo revise, encuentre una cosa, hay una apelación, qué sé yo, que hay un procedimiento administrativo en el cual se determina al final si estuvo bien o estuvo mal. Pero cuando hay situaciones como la que se le presentó a Sábado en Perú, entendemos que eso no es válido porque una cosa es una huelga improcedente, una cosa es una huelga ilegal, y otra cosa es una paralización abiertamente, digamos así, abusiva y contraria a todo lo que puede esperarse de una parte negocial o de una parte gremial en derecho al trabajo. Si revisamos el artículo 73 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, encontramos una serie de marcos para la huelga. Debe tratarse de una medida en defensa de los trabajadores en vía comprendidas, una decisión, debe adoptarse una decisión que conste en un acta de asamblea, debe darse comunicación al empleador y a la autoridad de trabajo con un preaviso de 5 días hábiles, no debe haberse sometido a la controversia arbitral. El artículo 74 agrega, tiene que haberse agotado la negociación previa entre las partes. El artículo 78 dice, tiene que designarse trabajadores para que cubran los servicios mínimos. ¿En cuáles de estas podría presentarse alguna discusión respecto de si el sindicato en ese momento que planteó la huelga del sábado cumplió o no cumplió? En ninguna. Todas, absolutamente todas estas exigencias de la ley fueron simplemente ignoradas por la Federación, por el sindicato. Los puntos que se planteaban eran los trabajadores de los servicios, utilidades para los trabajadores de las contratistas, no tiene nada que ver con los trabajadores de sábado. Decisión en acta de asamblea, no hubo una asamblea del sindicato, lo decidió esto la Federación en Lima. El sindicato no acreditó nunca haber realizado una asamblea de los trabajadores que iban a llevar a cabo la huelga. La comunicación a la empresa de parte del sindicato se produjo un día antes de la huelga, un día antes, el día hábil anterior, un viernes y el lunes pararon la negociación, un día. No había habido naturalmente una negociación previa sobre este tema porque nada tenía que ver con la empresa. Y finalmente, el señor presidente de Vocales, no hubo designación de trabajadores para cubrir servicio mínimo. Es decir, absolutamente nada, ni una sola. Entonces, preguntamos nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar con que una declaración de huelga sea simplemente improcedente, simplemente ilegal, a efectos de que, con el procedimiento administrativo necesario, pasen, hemos hecho el cálculo, alrededor de 20 días desde que se comunica una huelga hasta que hay una decisión administrativa final de la autoridad de trabajo, son más o menos 20 días. No hay forma de que sea menos. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos con un derecho regulado o hay 20 días que simplemente los trabajadores pueden no trabajar y, amparándose o sacando la bandera de que estamos en huelga, que no haya mayor consecuencia más allá de, naturalmente, que no cobren sueldo? Entonces, claro, yo me pongo a pensar en algunas otras cosas que podrían suceder. La próxima vez aparecerá una huelga inmediata. Estamos en huelga, hoy día acá está nuestra carta y por lo tanto no puede pasar nada. Una huelga retroactiva, una huelga, una comunicación verbal, una intermitencia, qué sé yo. No hay fin, no hay, digamos, límite para la imaginación de lo que podría suceder. Consideramos, por lo tanto, y también señor presidente, le agradezco la urgencia, consideramos, por lo tanto, que en este caso sí hay un motivo para pensar a fondo significa con pruebas, con discusión real de una discusión de fondo, la supuesta justificación de estas órdenes y por lo tanto debe encontrarse o debe
detectarse que efectivamente ha habido una motivación muy insuficiente en el amparo original, en consecuencia que se ha violado nuestro derecho al debido proceso. Señor abogado, magistrado Fernando Cándido, a favor. Gracias, presidente. Sí, abogado, dígame que usted mencionaba una sentencia del 6 de septiembre del 010. Sí. ¿Qué número es? Es en ese expediente. ¿En ese participación? No. Ya. Ha mencionado usted el 605309. Sí. Ha participado este modesto magistrado. Le hago una pregunta, porque siguiendo el final de su exposición, obviamente que vamos a tener que ver si se presentase un pago así imprevisto, tendremos que verlo, ¿no? Intempestivo, como usted dice. Como usted sabe, lo he escuchado con mucha atención y luego que continúa. Tengo humildemente los 5 años desde que estoy y trato y creo que no hay una sola variación, una coherencia en mi decisión. No, sí, no quería que un momento eso. No, para mí mi inquietud era porque podría darse el caso y me obliga a reflexionar. No, entiendo que no. Y bueno, me ha costado, por ejemplo, como a todos, seguro que no voy a encontrar, podría ser y me alimenta para mejorar, pero creo que todos los peruanos han tenido una total casi coherencia. No digo casi porque podría que alguien me diga y hay posibilidad de verlo. Absolutamente. Quería decir esto porque, ¿cuál sería la razón? Lo he escuchado con mucha atención. Primero una pregunta, este paro ha sido convocado por la Federación Minera, entonces es un paro nacional, pero un paro de Tacna. Fue un paro nacional. Fue un paro dirigido contra una serie de empresas. Fue un paro de la Federación Minera. Un paro de la Federación asumido por los sindicatos. Claro, entendí, pertenecen a su federación. Eso lo digo porque puedo profundizar después porque es obvio. Los requisitos podrían haberse dado, porque la ilegalidad de las huelgas, usted sabe por la historia del Perú, generalmente en el Ministerio de Trabajo, todo es ilegal. Era. Ahora ya hay una razón. Bueno, quizás un nacionalismo tampoco, no, podría ser, vamos a ver. Pero dígame usted más bien jurídicamente, y eso sí me encantaría, ¿cuál sería la diferencia que haría que mi pensamiento, mi análisis sea distinto a la que usted ha mencionado de Barra? ¿Qué diferencia podría motivar el conciliar, entender que usted tiene, para mi coherencia, la razón? ¿Dónde habría una oportunidad? Lo que pasa es que realmente no se lo puedo decir porque no conozco el caso de Barra. Como lo mencionó, por eso se dio. No, sé que hay una sentencia que uno la lee, ¿no? Y si la sentencia fuera una norma, digamos, este es un caso similar, entonces aplica lo mismo. Yo justamente lo que estoy planteando es que cada caso tiene su realidad y cada empresa tiene su realidad y por lo tanto, si en esa situación de barrio se encontró que simplemente había habido una ilegalidad y por lo tanto que se tenía que contar el plazo, digamos, se tenía que seguir. Perfecto, no, está satisfecho, porque no hay que verlo punto por punto, al menos yo y así va a ser, toda seguridad. De acuerdo con la Gracias. Vista la causa al voto. Gracias. Causa número 31. Expediente 3700-2012, proceso de amparo, seguido por Luis Alberto Apaza, contra el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada de la abogada Claudia Carola Valdivia Vizcoya por la Procuraduría Pública del Ministerio Público, que solicita acumulación para efectos del informe con las causas número 57 y 64. 57 y 64. 57 y 64. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, por hacer usted la palabra. Muy amable, doctor. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La Procuraduría del Ministerio Público, en esta oportunidad, asumiendo la defensa de los señores fiscales, voy a ser muy breve respecto de los siguientes procesos, toda vez que han devenido improcedentes tanto en el juzgado como en la superior sala de los distritos judiciales donde se han resuelto. En principio, el expediente 3700 del 2012 es un proceso de amparo promovido por Luis Apaza contra el doctor Paul Gómez Valencia, fiscal superior de Moquegua. En este caso, el demandante solicita la nulidad de la disposición
del señor fiscal superior que confirma la disposición de no formalizar investigación preparatoria por el delito de usurpación y daños, usurpación en el caso de turbación posesoria y daños, donde el demandante viene a ser agraviado, ¿no? Él considera que esa disposición del señor fiscal superior ha vulnerado el derecho a la propiedad, su derecho a la propiedad y asimismo el debido proceso, ¿no? Señores magistrados, considera la Procuraduría del Ministerio Público que no existe ninguna vulneración al derecho a la propiedad, toda vez que al parecer lo que pretende el demandante es llegar a la vía constitucional a solicitar se tenga presente su pedido como si fuese una superinstancia respecto de la denuncia formulada en su oportunidad ante la Fiscalía Provincial, donde se ha dilucidado y resuelto respecto de si existe o no la comisión del delito de usurpación, turbación posesoria y daños, ¿no? Que los señores fiscales han considerado no existe, ¿no? De tal forma que no puede considerarse que la decisión respecto de la existencia o no de un delito no pueda vulnerar un derecho como es la propiedad, que es un derecho de carácter civil y que debe de dilucidarse en esa vía, más aún cuando si vemos del expediente submateria, el señor demandante considerado agraviado en la denuncia antes mencionada, ¿no? En la denuncia submateria, ya no se encontraba en posesión del inmueble, ¿no? Asimismo, tampoco existe una amenaza cierta y eminente, lo cual es necesario para un proceso de amparo, toda vez que esta investigación se inició en un principio en la Fiscalía de Prevención del Delito, posteriormente se ha archivado, ¿no? La Fiscalía Provincial y confirmada con la disposición que ahora es materia de cuestionamiento, ¿no? De tal forma que más aún todavía se confirma que el señor agraviado, ahora demandante, en todo momento ha utilizado los recursos legales para poder solicitar, ¿no? Que se pueda denunciar a las personas que supuestamente estarían vulnerando su derecho a la propiedad dentro de un proceso penal, ¿no? Por tal motivo, señores magistrados, consideramos que en este proceso no existe una vulneración ni al derecho de propiedad ni al derecho al debido proceso. Por otro lado, en el caso del expediente 4096 del 2012, es un proceso donde se encuentra demandado el doctor Hans Berlin Ríos, fiscal provincial de Tacna. En tanto, el señor fiscal provincial ha solicitado el requerimiento acusatorio en un delito de secuestro donde el señor demandante se encuentra como denunciado, ¿no? De tal forma, señores magistrados, bueno, es importante recalcar, pese a que ya es de conocimiento por todos, ¿no? Que el Tribunal Constitucional tiene ciertos pronunciamientos respecto al accionar postulatorio y no decisorio del Ministerio Público, ¿no? En la sentencia 2817 del 2011, 5570 del 2007, donde se indica ello, ¿no? En este caso, señores magistrados, definitivamente no existe ninguna vulneración al debido proceso, menos aún a la libertad personal del señor demandante, porque es un proceso que ya está judicializado, ¿no? Desde el año 2010, y bueno, el requerimiento de acusación, como se sabe, en el Distrito Judicial de Tacna, donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Justamente tiene que luego dilucidarse dentro de la audiencia de acusación, ¿no? Donde el demandante podrá hacer ver si es que esa acusación es válida o no y utilizar los argumentos legales y de defensa técnica que considere pertinentes, ¿no? Por otro lado, señores magistrados, respecto al expediente 4194 del 2012, en este caso el señor demandante es el señor Rubén Rivera Carpio y demanda al doctor Sandro Paredes Quirós. Por tanto, solicita que se declare la nulidad de la disposición fiscal que ordena la conducción compulsiva del señor demandante cuando el señor fiscal demandado lo cita como testigo, ¿no? Como bien se sabe, señores magistrados, respecto a la conducción compulsiva también ya existen pronunciamientos, ¿no? En el Supremo Tribunal que ustedes integran. Son estos, por ejemplo, el caso 6218 del 2007,
el caso 620 del 2008, que es un caso similar de Huaura, ¿no? Donde un abogado es citado por el señor fiscal provincial, para que luego de haber efectuado una denuncia, ¿no?, pueda en su condición de testigo declarar en investigación preparatoria, ¿no? En este caso, señores magistrados, el Tribunal Constitucional ya ha considerado, ¿no?, que forma parte de las atribuciones del Ministerio Público de acuerdo al artículo 66 del nuevo Código Procesal Penal, así como concordante con el artículo 161, 62 y 164 del Código Procesal Penal. El señor fiscal puede solicitar la condición compulsiva de cualquier testigo en caso de que éste se encuentre renuente a la citación, ¿no? Y testigo puede ser, también lo dice la ley, cualquier persona que se encuentre hábil, ¿no? El Tribunal Constitucional en las sentencias antes señaladas, la 6020 del 2008, ya indica efectivamente que es la atribución del fiscal poder solicitar poder disponer la conducción compulsiva, y en caso de que el testigo esté renuente, ¿no?, de igual forma, tiene que aplicarla, ¿no?, independientemente de ello. Luego, ya presentándose a la investigación, ¿no?, el testigo podrá alegar si es que existe algún motivo por el cual tenga que abstenerse de declarar, en este caso si es abogado, si es denunciando, si tiene alguna de las causales para poder abstenerse de ello, ¿no? En todo caso, el representante del Ministerio Público, ya lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, tiene la obligación, de acuerdo a las atribuciones que le da la ley orgánica, de perseguir la prueba, ¿no? Y forma parte también de la persecución de la prueba, el derecho a la prueba, el debido proceso, ¿no? Y ellos no solamente están parados en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración Americana de Derechos Humanos, y eso lo dice la misma sentencia 6020 del 2008, especificando los artículos pertinentes, ¿no? Concordante con el artículo 139 de la Constitución. Por este motivo, señores magistrados, solicita a la Procuraduría del Ministerio Público que se desestimen los recursos de agravio que han sido presentados en estos casos y se declaren improcedentes en la demanda. Vista las causas al voto. Causa número 34, expediente 3725-2012, proceso de amparo, seguido por Edgar Daniel Velázquez Cuculaca contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Wilmar Germán Aguilar Casteros, y por la parte demandada, el abogado Enrique Guerrero González. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, colegas. Señor presidente, en principio debemos indicar que lo que venimos a solicitar a este tribunal es que la sentencia venida de grado sea revocada y se declare fundada la demanda en todos los extremos en base a los siguientes fundamentos. El presente proceso de amparo es una de las naturaleza laboral seguido por un trabajador de la SUNAT, específicamente chofer de control móvil, en contra de SUNAT. Existen precedentes y existe jurisprudencia uniforme expedida por este tribunal respecto a casos semejantes de choferes que a posteriori los detallaremos, pero básicamente el caso de autos se diferencia, puesto que en el caso de autos se ha expedido una resolución en cuanto al pronunciamiento de forma, más allá que de fondo. Como antecedentes debemos indicar que efectivamente el demandante ingresó a trabajar para la institución demandada SUNAT Tacna desde el año septiembre del 2007 a julio del 2010, durante aproximadamente 2 años y 10 meses, en la modalidad de contrato para trabajo de servicio específico, pasando todos los requisitos de ley, exámenes, entrevistas, exámenes psicosomáticos y otros. Desempeñándose supuestamente bajo la modalidad de contrato para servicio específico, siendo su última renovación hasta el 31 de julio del año 2010. En estas circunstancias, en fecha 1 de agosto del 2010, se ingresa a su labor de situación laboral, indicando que aparentemente había cesado su vínculo laboral por haber culminado el último contrato. Hasta ahí todo semejante, todo igual a los casos que ya tiene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, al haber sido despedido el trabajador, obviamente que tenía que procurarse ciertos ingresos, ciertas medidas para su subsistencia. Es así que de la ciudad de Tacna se traslada hacia la ciudad de Hilo, que como sabemos geográficamente, Tacna y Hilo únicamente lo separa hora y media mediante la carretera costanera. Se establece en la localidad de Hilo, ingresa a laborar a diversas instituciones de autos, cobran las constataciones
domiciliarias, de ahorros obra, las boletas de trabajo, inclusive expedidas por empresas serias como la minera Saúl del Perú, pues que la minera Saúl queda en la ciudad de Lima, e inclusive recientemente de boleta del mes de mayo del presente año. ¿A qué va todo esto? A que efectivamente estando establecido en la ciudad de Hilo como su domicilio, interpone la demanda de amparo en la localidad de Hilo. La parte demandada deduce la excepción de incompetencia, indicando que al ser su DNI indicar que es Tacna, debe interponer su acción en la ciudad de Tacna, más no en la localidad de Hilo. En primera instancia, el juzgado declara infundada la excepción deducida por la demandada, manifestando que efectivamente ya existía un proceso semejante sobre el principio proactione, expedido por el Tribunal Constitucional en la causa 3693-2010 PHD, área Salta, 3693-2010, en el que el tribunal exponía lo siguiente, que de existir duda razonable sobre el domicilio del demandante, debe tenerse por cierto el domicilio más reciente, de documento de fecha más reciente, que en nuestro caso sería la conservación domiciliaria, las boletas de pago expedidas por SAO, expedidas por diversas empresas, que acreditaban que efectivamente su domicilio era en la ciudad de Hilo. Posteriormente, el juzgado de primera instancia expide la sentencia declarando fundada la demanda y sube todo el expediente de segunda instancia, resolviéndose por su orden la excepción de incompetencia y posteriormente la sentencia. La sala mixta de Hilo declara fundada la excepción de incompetencia, manifestando que al ser su DNI de la ciudad de Tacna y al ser un documento de mayor relevancia aparentemente, indica que el proceso judicial debió seguirse en la localidad de Tacna y no de Hilo, declarando improcedente la demanda, concluye el proceso y no emitiendo pronunciamiento sobre el fondo. Situación para la cual discrepamos en base a los siguientes argumentos. Señores magistrados, este colegiado, tanto la sala 1 como la sala 2, ya ha visto casos exactamente idénticos al de autos. Nos referimos a las causas en la sala 1, la 35-36-2011-PA-HCC, del 7 de junio del 2011, reciente, la 35-36-2011, y en la sala 2 tenemos la 31-90-2011, expedida también en junio, 24 de junio del 2012. Procesos semejantes, 35-36, perdón, la primera, y la otra es la 31-90, ambos del año 2011. Procesos en los que la sala 1 y la sala 2 de ese tribunal revocan justamente la excepción de la sala mixta de Hilo y declaran fundada la demanda y procedente a la excepción por básicamente por lo siguiente, para terminar ahí. Porque al considerar efectivamente el principio proactivo y el principio pro homine, como dice la segunda sala, indica que debe preferirse el documento más reciente y si existe cierta duda, efectivamente debe preferirse continuarse con la demanda a efecto de expedirse un pronunciamiento sobre el fondo. Si bien es cierto, estos dos casos son idénticos, también son de Tacna que fueron tramitados, no significa que aparentemente podría ser que los trabajadores de Tacna, de SUNAT, se habían ido a ir a litigar. Debemos indicar, señores magistrados, que la SUNAT a nivel nacional ha despedido a más de 500 trabajadores, que solo en Tacna es uno de los pueblos mayores, junto con Lima, donde se ha despedido aproximadamente a más de 50 trabajadores, 3 nuevos aislados, que por la cercanía se vayan a domiciliar y a trabajar en la ciudad de Hilo, no constituyen una conducta reincidente, sino efectivamente son casos específicos que han sido vistos por el tribunal. También, la verdad, debo indicar que la sala 2 ha expedido una sentencia que, bueno, yo no tengo la mano que entiendo que lo va a mencionar, que efectivamente también ha resuelto la sala 2 en contrario, indicando que al haberse ido Hilo, debió interponer la acción de Tacna, por lo tanto, el procedente de la demanda confirmado. Es el caso del señor Pedro Poma Arias. Y antes, señor magistrado, debemos indicar que cada caso, como anteriormente se indicó, es diferente. Y en el presente caso, efectivamente, se ha acreditado que el demandante sí tiene arraigo en la ciudad de Hilo, tal es así que trabajaba en empresas que dieron boletas de pago al demandante. Y no son empresas que podrían tratarse de empresas fachadas, inclusive son de tal servidumbre como la minera Sauber, que inclusive dan autorizaciones de ingresos a las plantas y otros. Eso respecto a la forma para no extenderlo más. Y respecto al fondo, y reincidiendo y regresando al inicio, se indicó que este es un caso de un chofer de control móvil. El Tribunal Constitucional ha expedido uniformemente hasta 5 sentencias
sobre el fondo del chofer de control móvil ninguna adversa. Nos referimos a la 1229-2009, 5861-2009, 2101-2010, 87-2010 y la 2403-2009, sentencias en las cuales analiza ya el contrato del chofer de control móvil, desvirtuándose la causa objetiva determinante, las funciones y otros. Por tanto, sobre el fondo no existe claridad, el único controversia aparentemente sería respecto a la forma de la excepción. Señor abogado, puede hacer su palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado, sobre todo muy buenos días. En el presente caso tenemos que discrepar de la parte del demandante por cuanto la sentencia que ha sido invocada, dictada por este Supremo Tribunal Constitucional, no son idénticas al caso de autos y procederemos a explicar por qué no son idénticas y por qué no pueden ser aplicadas en este caso. En primer lugar, señor magistrado, tenemos que destacar que el Documento Nacional de Identidad constituye un documento que, a diferencia de la libreta electoral, que solamente tenía efectos electorales, es un documento que, por ser expedido por una institución pública como el RENIEC, identifica al ciudadano, identifica también su forma de vida, dónde vive, como también algunos aspectos como su estado civil. Esto es muy importante porque hoy en día existe una política de Estado que tiene por finalidad precisamente que cada ciudadano ponga en orden y actualice sus datos a través del Documento Nacional de Identidad. En el caso de autos, y además también cabe señalar que el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia de vista que ha sido citada, el propio Tribunal Constitucional en la causa 1356-2011, proceso de amparo, también ha hecho énfasis en la importancia que tiene el Documento Nacional de Identidad. Pero en el caso de autos, señores magistrados, tenemos que llamar mucho la atención. No es discusión en sí si el demandante podría vivir en Tacna y podría trabajar en Hilo. Según ha señalado el propio abogado de la parte demandante, hay una diferencia de tiempo de 1 hora y media. Es como si en Lima estuviéramos hablando de Lima a Huacho, porque hay una distancia casi muy similar. Y hay trabajadores que viven en Lima y trabajan en Huacho, o personas que viven en Huacho y trabajan en Lima, y se movilizan diariamente. El problema, señor magistrado, no es cuestionar que no trabaje en Hilo. El problema, señor magistrado, es que del Documento Nacional de Identidad, el propio demandante precisa que radica en el pueblo joven de 8 grado, calle 26 de mayo, número 1575. En el contrato de trabajo suscrito con la SUNAT, efectivamente hubo un vínculo laboral y el demandante prestó servicios como manual chofer en la Intendencia Regional de Tacna. Es decir, tanto domiciliaba como también laboraba en la ciudad de Tacna. El demandante sostiene que, conforme a la constatación judicial del domicilio, se habría acreditado, y conforme también a la boleta de pago, se habría acreditado que él radica en la ciudad de Hilo, lo cual no es cierto, porque conforme sabemos bien la legislación laboral vigente, establece que en la boleta de pago no se precisa el domicilio de los trabajadores. En la boleta de pago solamente se precisa el cargo, remuneraciones, aportes y demás aspectos que estén vinculados a la relación de trabajo. Y conforme podrán ustedes verificar, de la boleta de pago presentada por el propio demandante, no aparece consignado el domicilio del demandante en la ciudad de Hilo. Por lo tanto, no es cierta esa afirmación. En segundo lugar, la constatación judicial del domicilio, tenemos que llamar la atención por lo siguiente. En primer lugar, en la constatación judicial se hace mención que la propietaria del inmueble al cual hace referencia como domicilio del demandante es la señora o señorita Janet Bustamante. Por cultura jurídica sabemos, señores magistrados, que el ciudadano tiene un nombre, apellido paterno y apellido materno. Sin embargo, acá solamente se consigna Janet Bustamante. No tiene apellido materno al parecer. Pero en segundo orden tenemos que llamar la atención que en esta constatación tampoco se menciona el DNI del demandante. Vicios que obviamente no pueden dar lugar a proacción porque son vicios trascendentales que invalidan este documento. Pero además, en este documento no se señala que el demandante es el propietario, sino que la propietaria de este inmueble es la señorita o señora Janet Bustamante, no el demandante. Por lo tanto, el propietario no es el demandante, sino que después se hace mención a que el demandante tenía la calidad de conviviente. No se dice que era conviviente con la señora expresamente, solamente dice que tenía la calidad de conviviente. En segundo lugar, señor magistrado, respecto a estos vicios, tenemos que mencionar lo siguiente. Que la propia constatación judicial del domicilio, en el supuesto e hipotético caso que quisiéramos darle, o el Tribunal Constitucional quisiera dar con validación jurídica, el propio constatación judicial solamente señala que esta constatación, conforme a su segunda cláusula, solamente puede otorgar a la constatación judicial el mismo que será presentado entre las distintas empresas e instituciones de empleo. Por lo tanto, esta constatación judicial tenía efectos laborales.
no efectos legales, ni tampoco podía ser presentado ante autoridades políticas, judiciales, administrativas, y en el caso que no convoca ante autoridades jurisdiccionales. Por lo tanto, el propio juzgado de paz ha establecido el parámetro hasta dónde puede ser utilizado este documento, y conforme a la propia voluntad del juez, este documento solamente puede ser presentado para efectos laborales, más no para efectos políticos, administrativos, menos jurisdiccionales como el caso de autos. Por lo tanto, este documento no tiene efectos jurisdiccionales. Sin embargo, señor magistrado, tenemos que llamar la atención en lo siguiente. Respecto a las sentencias que se han invocado, no es correcto que sean casos idénticos aplicables al caso que nos convoca el día de hoy. La sentencia 3693-2010, proceso de área data, se hace mención, y el Tribunal Constitucional ha señalado también que, si bien es cierto, en ese caso, había un domicilio fijado en el DNI, tanto la constatación que se hace, como también el certificado domiciliario que hace la propia municipalidad, en ese caso, se refería al propio demandante, no a otras personas como en este caso, es la propia demandante. Por lo tanto, no es aplicable al caso de autos. En segundo lugar, la sentencia 35-36-2011, que también ha sido citada en este acto de audiencia única, no se refiere al caso de autos y no se puede aplicar, porque en este caso el Tribunal Constitucional señaló expresamente que en ese caso el demandante había presentado un nuevo documento de identidad donde se registraba el nuevo domicilio, por lo tanto había ya agregado el nuevo domicilio. Por lo tanto, es un criterio, son criterios que son muy distintos y por lo tanto no pueden ser aplicados en el caso de autos. Sin embargo, señor magistrado, tenemos que invocar las sentencias que ha dictado también el Tribunal Constitucional en este caso en este tipo de casos, y que convalidan precisamente la importancia que tiene el documento de nacionalidad de identidad para efectos justamente procesales como el caso que nos convoca. Y citamos la sentencia 3217-2011, dictada también por el Tribunal Constitucional en un caso de SUNAT, el expediente 4275-2011, dictado, proceso de amparo dictado también por el Tribunal Constitucional, y el expediente 3533-2011, proceso de amparo dictado también por el Tribunal Constitucional. En estas tres sentencias, más la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1356-2011, este Tribunal Constitucional señala y destaca la importancia que tiene el documento nacional de identidad. Por lo tanto, señores magistrados, en la medida que el propio documento de identidad, el control de trabajo, señala claramente que la boleta y además la constatación judicial no tiene efectos procesales y además tiene vicios que no pueden ser convalidados, creemos pues que no puede ser aplicado en caso de autos. Y decimos estos vicios que no pueden ser convalidados por cuando el proactivo se aplica en caso de duda razonable. Pero acá no hay una duda razonable, señor magistrado, que de alguna manera puedan afectar el proceso, pero aún así demos de preferencia el proceso, porque ese documento está viciado. Primero se menciona que la propietaria es la señora Yanet Bustamante, que no estoy identificada plenamente con documento de identidad, aparte solamente se menciona Yanet Bustamante, o sea, prácticamente es una persona que no está conforme a lo que establece la normatividad jurídica, no tiene ni siquiera apellido materno, ni siquiera documento, y además en ese documento se hace mención que ella es la propietaria. No quiero apuntar, señor magistrado, en el tiempo. Sí, vamos a tiempo. Vamos a ver si tiene algo que agregar sobre el derecho a... brevemente, doctor, un par de minutos. Simplemente voy a reincidir en los precedentes del tribunal que no solamente es el DNI, justamente el tribunal indica que el domicilio no es constitutivo por un documento, sino la residencia habitual de una persona, como establece el Código Civil. Es así que la 31/90/2011 dice que la demandante había acreditado que era profesora en una institución de la ciudad de Hilo, por lo tanto, sí le correspondía tramitar en la ciudad de Hilo. En el caso de la compañía, se ha acreditado que trabajaba inclusive en Sauber y en empresas cuyo único rango es de inscripción en la ciudad de Hilo. Y esto, finalmente, señor magistrado, debemos indicar que existe también una sentencia en contra. En ese proceso se declaró fundada la excepción y procede de la demanda, pero es únicamente, a mi entender, congestiona más el aparato judicial por lo siguiente. Este proceso fue un procedente, el que la pero al ser un procedente, eso no impedía que pudiera ser interpuesto nuevamente, pues como sabemos, al haber proceso judicial, bueno, había suspensión de los plazos. Ese proceso fue interpuesto nuevamente en la ciudad de Tacna y por la evidente procedibilidad, fundabilidad de los argumentos del demandante, ya fue declarado fundado. O sea, simplemente es una cuestión de tiempos. Es de la cosa, maestro.
¿Sí o no? Simplemente, acá no se trata, señores magistrados, de propiedad, aquí se trata simplemente de seguridad jurídica. Y amparar esta demanda generaría inseguridad jurídica, señores magistrados, por cuanto una persona podría invocar cualquier domicilio sin ninguna identificación plena, y esto podría generar pues una congestión, no solamente congestión, sino que también desorientar, sorprender a los magistrados. Respecto al tema de fondo, muy brevemente, señores magistrados, la SONAC cumplió con establecer un contrato laboral. Las funciones desarrolladas por el demandante no están en los documentos institucional como funciones permanentes principales. Y además, otro detalle que quisiera hacer mención, que el demandante no ingresó a través de un concurso público de mérito, conforme ha señalado erróneamente el abogado demandante. No hubo un concurso público de méritos. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque la ley marco del empleo público, señor magistrado, establece claramente que el acceso para un servicio permanente en el Estado tiene que haber un concurso público de méritos, y además el artículo 9 de la ley 28175, que es la ley marco del empleo público, establece claramente que cualquier acto que lo contravenga es nulo. En respecto, señor magistrado, hay dos criterios, dos votos singulares reiterados y uniformes por parte del señor magistrado Vergara Bautelli, como también del señor magistrado Miranda, que destaca la importancia de este concurso público de méritos, e invocamos al colegiado que también se tiene en cuenta al momento de resolver. Es todo, señor. Lista la causa al voto. Causa número 40, expediente 3872-2012, proceso de amparo, seguido por Martina Ramos Luna contra la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Reinaldo Raúl Arcos Cotrado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor magistrado, en primer contestación. Vengo a solicitar que el recurso agrario constitucional presentado sea declarado fundado y se ordene la reposición de mi patrocinada en la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza. Por las siguientes consideraciones que a continuación expongo. Prima facie quiero indicar como antecedente que mi patrocinada ha sido trabajadora de limpieza pública de esta municipalidad demandada y ha laborado por ciertos periodos. Por ejemplo, al haber laborado en los meses de marzo, abril, luego descansó en mayo, un descanso inducido por la entidad demandada, y luego volvió a regresar a trabajar, regresó y fue reingresada a trabajar en el periodo de junio, julio, agosto, luego tuvo otra pausa en septiembre y nuevamente fue recuperada en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en el mes de enero de 2011 fue más bien ya cesada. Por ello tuvimos que interponer una demanda de amparo. Esa demanda de amparo inicialmente fue declarada fundada por el tercer juzgado Alto de la Alianza, y porque desnaturalizó, se había demostrado que el contrato de prestación de servicios por terceros se había desnaturalizado. La sentencia estimó la demanda, ordenó la reposición, y la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza presenta un recurso de apelación, la misma que ha sido resuelta por el colegiado de la Sala Civil de Tacna. ¿Qué es lo que dice? Que se fue la ratio de silencio de la Sala Civil de Tacna. Indica que si bien se acreditó en el proceso, no es verdad, el proceso de primera instancia, a través de la sentencia de mérito, que se había naturalizado el contrato de servicios por terceros y en rigor mi patrocinada había elaborado a través de un contrato de trabajo, porque se habían demostrado los tres elementos de un contrato laboral, el colegiado de la Sala Civil indicó de que no se había acreditado haber superado el periodo de prueba que prevé la ley, el artículo 10 de la ley del Decreto Supremo 003/97-TR de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Solamente este fue el argumento para desestimar la demanda, y justamente por ello hemos recurrido a este Tribunal Constitucional. Señor, es necesario precisar aquí que la Sala Civil ha soslayado el artículo 16 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo aprobado por Decreto Supremo 001-26-TR, y que a la letra dice textualmente: en caso de suspensión del contrato de trabajo o reingreso del trabajador, se suman los periodos laborados en cada oportunidad hasta completar el periodo de prueba establecido por ley. No corresponde dicha acumulación en caso que el reingreso se haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto al ocupado previamente, o que se produzca transcurrido 3 años de producido en cese. Y en el caso de otros,
Insisto, mi patrocinada laboró marzo-abril, no trabajó en mayo. Fue nuevamente contratada, insisto, julio-agosto. No trabajó en septiembre, pero fue nuevamente contratada octubre, noviembre y diciembre. De manera que, es verdad, en ningún periodo superior los 3 meses, pero justamente esta ley tiene que, el objetivo, la ratio de esta norma, es que se adiciona en los periodos de pruebas a fin de evitar el fraude a la ley, que se ha visto manifiestamente en este caso. De modo que la sala civil mejor dicho, no ha interpretado, mejor dicho, ha soslayado, porque no ha interpretado en rigor, ha soslayado ese artículo y ha declarado infundada la demanda. Este dato no es menor, porque si tomamos en cuenta esta acumulación, mi patrocinada sí ha superado este periodo. Finalmente, señor, quiero decir que el reingreso para las labores que fue nuevamente contratada fue para limpieza pública, es decir, para un puesto notorio, cualitativamente, no distinto, sino el mismo cargo. Finalmente, señor, y ahora sí termino en serio. Señor, ella estaba bajo régimen de obrero. Sí, era obrero de limpieza pública. Régimen privado. Régimen, fue contratada al servicio por terceros. El juzgado de mérito de naturalización del contrato vio que había constancia de trabajo, cuadro de asistencia y todo ello. Yo quiero precisar también, señor, los temas confidenciales de esta misma sala. Los 3 magistrados han resuelto esa causa. En el caso del expediente 02541 2010, 02541-2010, caso Jason Yosimar Romero Bravo. ¿Cuál es la particularidad de este proceso, señores? Es que en primera instancia el juez declara infundada la demanda porque no se había superado el periodo de prueba. En segunda instancia, la sala confirma los mismos argumentos. Esta persona recurre al parecer recursorario y señala por esta sala, emite un pronunciamiento sobre el fondo, en la que constata justamente que había sido un trabajo también por servicio por terceros, constata la desnaturalización del contrato de trabajo y no dice nada sobre este periodo de prueba, porque además es diáfano lo que dice la ley. Está claro, simplemente es acumulado periodo de prueba que, insisto, en este caso concreto, el que patrocinó, no ha sido invocado siquiera tendencialmente. Señor, el caso que usted invoca, el 2541, es también el caso de una municipalidad. Exactamente, señor. Y también por servicios por terceros. Obrero de limpieza pública. Obrero de limpieza pública. La diferencia estriba en que, en el caso mío, de mi patrocinada, el juzgado de delito declaró, estimó la demanda. En los anteriores casos no. Correcto. Está claro. Muchas gracias, señor. Además, perdón, vista la causa al voto. Causa número 45, expediente 3925-2012, proceso de amparo, seguido por John Edward Quintanilla Guillén contra el Ministerio de Cultura, sede Cusco. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante para informar en causa propia el abogado John Edward Quintanilla Guillén. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Para utilizar efectivamente el demandante. Caso peculiar, el Instituto Nacional de Cultura de Cusco, quien les habla, ejercía el cargo de asesor legal en la dirección regional. Como preámbulo, es necesario manifestar lo siguiente. El INC en Cusco tiene una peculiaridad distinta a las demás entidades del Estado. El INC en Cusco subvenciona más de 8 direcciones regionales de cultura a nivel nacional, tiene más de 3.000 trabajadores y por día su recurso directamente recaudado varía en 1 millón por visitas al día en Ciudad de Machu Picchu. Con esto quiero acreditar que el Instituto Nacional de Cultura de Cusco tiene la capacidad, no solamente solvencia económica para un grupo importante de trabajadores, sino que también tiene decisión para temas administrativos. El INC a nivel nacional, a través del Reglamento Orgánico de Funciones, vigente desde el año 2003, disponía que el ingreso a los trabajadores al INC era bajo el régimen de la actividad privada. Quiere decir que existía una normatividad especial en el año 2003 por el cual cualquier trabajador que ingresara a esta institución era bajo el régimen privado. Sin embargo, y valga recordar al doctor Neves Mujica que para acreditar efectivamente una
desnaturalización, un encubrimiento, un fraude laboral, hay que verificar si el empleador tenía o contaba con la capacidad necesaria para aplicar una norma favorable al trabajador, o en todo caso, para encubrir, aplicar una norma que era menos favorable a los mismos. Es el caso que el suscrito el año 2007 ingresa al INC, y el año 2010, después de 3 años de servicio a la institución, habiendo sido reconocido por diferentes funcionarios, incluso por entidades diferentes del INC, con felicitaciones, incluso participando como ponente, es despedido sin justificación ni causa alguna, a raíz de un cambio de director regional que por asuntos, yo no sé, de simpatía o no, ha venido bien extinguir mi contrato. Cabe señalar que el año 2010, entre enero y febrero del 2010, en el cual estuve trabajando, el suscrito no contaba con contrato laboral alguno. Hay que recordar que el decreto legislativo 1057 y su reglamento establecían entonces el tiempo máximo de contrato CAS, que era por un año, un periodo presupuestario. El último contrato que había suscrito quienes hablan era un contrato CAS que inició en enero hasta diciembre del 2009, es decir, había cumplido en estricto con lo que había dispuesto la norma de CAS sobre el periodo presupuestario de un año. El suscrito continuaba trabajando sin contrato y la normatividad del CAS no establecía reglamentación alguna sobre casos de trabajadores que continuaban trabajando después de haber suscrito un contrato CAS. El razonamiento es el siguiente, señores magistrados. Tanto en primera instancia como en segunda han declarado infundada la demanda, pero con argumentos completamente distintos. En primera instancia han preferido que, bueno, efectivamente el suscrito trabajaba sin contrato, pero que era necesario aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, la 02-2010 y la 38-18-2009. Pero, bueno, en el momento de la apelación en primera instancia se ha advertido lo siguiente: el suscrito no está cuestionando las sentencias del Tribunal Constitucional, es más, comparte la decisión y visión de los argumentos que se tienen respecto del contrato CAS. No discute el tema de la constitucionalidad, no discute el tema de la indemnización. ¿Por qué? Porque el suscrito, en el momento en que ocurrieron los hechos, no se encontraba con un contrato vigente y tampoco ninguna de las dos sentencias establecía un marco o una interpretación respecto de las personas que venían elaborando sin contrato fuera del régimen CAS. Al momento de remitirse a la apelación en segunda instancia, la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia Cusco hace 3 argumentaciones importantes que es necesario señalar. Indica que evaluando los medios probatorios, el suscrito ha acreditado que ha realizado trabajos en solución de continuidad desde el 5 de febrero del 2007 hasta el 5 de febrero del 2010. Manifiesta además que aún no compartiendo, dicen los vocales de la Corte Superior, aún no compartiendo el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional, es necesario aplicar la sentencia 38-18 que habla sobre indemnización. Y por último, que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia, citan la sentencia 33-77-2010 sobre una prórroga tácita. Y ahí viene otra conjetura que es también materia de argumentación en el presente agravio constitucional. ¿Referido a qué? Si el suscrito ha sido despedido en febrero del 2010, cuando el CAS establecía una normatividad distinta, ¿cuál sería el razonamiento y la proporcionalidad de aplicar una prórroga tácita que después fue modificada en 2011 a un caso del 2010? Pongámonos a reflexionar un poco más. La regla jurisprudencial establece que se aplica cuando hay un vacío o laguna de la ley. En el caso del Instituto Nacional de Cultura, ¿era la realidad? No. Como expliqué al inicio de mi exposición, señores magistrados, el INC mantenía un reglamento orgánico de funciones vigente desde el año 2003 que disponía el ingreso al régimen de la actividad privada. Por lo que estoy tratando de evidenciar desde su inicio que ha habido un incumplimiento laboral que lamentablemente no ha sido observado ni señalado por los magistrados. Por último, señores magistrados, además, en los expedientes 1193-2011 y en el expediente 1154-2011 han reiterado, colegiado del Tribunal Constitucional y han declarado fundada la demanda respecto de encubrimientos laborales. Señor abogado, le vamos a pedir concreción, ya excedió demasiado. Doctor, solamente para acabar, comunizar su defensa. Doctor, señalaba las sentencias del Tribunal Constitucional en estos casos, en el primero de ellos, el señor Robert Vargas Mauro Bustamante, en el cual ingresó por locación de servicios, posteriormente CAS y después sin contrato. Señor abogado, concrétese al caso específico. Bien, doctor. Y centre usted ya su petitorio.
Como en estos casos, doctor, el suscrito lo que quiere acreditar es que también, como han calificado en otra oportunidad, es un caso similar con características especiales, por el cual solicito, doctor, que se revoque la sentencia de la Sala Constitucional de Cusco y declare fundada la señora. La causa al voto. Causa número 52, expediente 4040-2012, proceso de amparo, seguido por Lourdes Livia Álvarez contra Rimos Internacional Compañía de Seguros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado John Anthony Pecho Triguero. Señor abogado, aparece la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Muy brevemente paso a exponer las razones por las cuales solicitamos se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante y que se confirme la sentencia de bien grado, que a su vez confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el juzgado contencioso del Cusco. La situación es muy sencilla, es un amparo laboral, es una trabajadora que ingresó inicialmente a Riman Seguros como asesora de ventas en el año 2006, posteriormente accedió a la comisión de supervisora de ventas y en el año 2011, el 3 de marzo de 2011, luego de una negociación privada, acuerda y suscribe un convenio de mutuo disenso, en el cual se estipula su fecha de cese, que su último día de labor será el día 7 de marzo. Además de los beneficios sociales de ley, se le concede un pago adicional otorgado bajo los alcances del artículo 47 de la Ley de Formación y Promoción Laboral, un pago de cerca de 16.000 soles, incluso por encima del hipotético del potencial, la potencial cuantía de una indemnización por cese. Simplemente en esta demanda, lo que la ex trabajadora sostiene es que se trata de un despido fraudulento. Es a toda su consideración que ha sido desestimada en primera y segunda instancia, no existe ninguna prueba que demuestre esa tesis, y a nivel de su recurso de agravio constitucional, básicamente su hipótesis es de que en un convenio de mutuo disenso no se podría entregar una cantidad de dinero a la persona que está cesando el trabajo. ¿Cuáles son las razones para sustentar de nuestra parte que esas consideraciones no son correctas? Muy sencillo. Como sabemos, el mutuo disenso es un acto bilateral entre trabajador por el cual se pone fin a la relación laboral. Usualmente, como sucede en el sector privado, se producen algunas negociaciones de este tipo, en donde hay algunos incentivos económicos, incluso por encima de las cantidades que específicamente pudieran corresponder en caso de la indemnización tarifada, y es esa la situación. En este caso, la persona no niega haber firmado el convenio, no niega haber cobrado sus beneficios y haber cobrado el pago adicional. Es después de esto que recién sostiene haber acusado que esto había sido consecuencia de un acto fraudulento. Reitero, por la contundencia del razonamiento de la primera instancia y de la segunda instancia, se ha desestimado esta demanda y por lo mismo solicitamos al tribunal se sirva confirmado. La causa al voto. Causa número 67, expediente 4218-2012, proceso de amparo, seguido por Carlos Enrique Zavala Toya contra el juez del séptimo juzgado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Marcia Vanessa Maraza Vigil, en representación de la demandada María del Carmen Bellido Velar. Señorita abogada, debe ser usted la palabra. Gracias. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, solicito que el recurso de agravio constitucional formulado por el demandante señor Zavala Toya sea declarado desestimado, sea infundado y que se confirme la sentencia de vista de la tercera sala civil de acuerdo a lo siguiente. La demanda de acción de amparo que ha sido interpuesta por el señor Zavala en contra de los magistrados de la Corte Superior y Procurador y mi representada tiene su origen en un proceso de desalojo que fue iniciado por mi representada María del Carmen Bellido Velarde en contra del señor Carlos Zavala Toya con el fin de que conseguir la entrega o la devolución del inmueble ubicado en la avenida Ejército 305 en Yanaguara. El fundamento de la pretensión radica en que el contrato de arrendamiento había vencido, esto de acuerdo al artículo 1700 del Código Civil, que
que estipula de que vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario permanece en el uso del bien, no se entiende que haya una continuidad o una renovación, sino que se continúa con sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, lo cual puede hacerlo en cualquier momento. En primera instancia y en segunda instancia del proceso de desalojo, la demanda fue declarada fundada, se solicitó la devolución del inmueble bajo procedimiento de desalojo. Sin embargo, el señor Zavala, al apelar en el proceso de desalojo, invocó de que no se había llevado un debido proceso, argumentando de que sería considerado que el contrato de arrendamiento se debe convertir en una duración determinada, lo cual es falso porque en la sentencia en ningún momento se ha considerado este argumento. Asimismo, también dice que el contrato de plazo determinado no podría determinarse el vencimiento, lo cual sería una tautología. Además, indica que se ha plagado de vicios, pero no indica cuáles son esos vicios. Además, indica que existen errores en el proceso incomitando, pero tampoco señala cuáles son esos errores. En la sentencia de vista del proceso de desalojo, como le digo, se declaró fundada igualmente la demanda de desalojo. El juez se pronunció sobre todos los puntos que el señor había tenido en la apelación. Esto de acuerdo al principio tanto un devolutum cuanto un apelatum, lo que significa que el juez se pronuncia solo respecto a lo que se ha pedido y que lo demás se considera que es el ejecutoriado que está consentido. Entonces, pese a que ha habido claridad en el proceso de desalojo, el señor Zavala interpone la petición de amparo justamente porque los alegados, en los argumentos que postuló en su apelación, no consideró los que ahora sí pretende formular en la acción de amparo, es decir, pretende introducir nuevos elementos en vía de amparo que no han sido considerados en el desalojo, convirtiendo así el amparo en una tercera instancia. Por ejemplo, indica que se ha vulnerado su derecho de propiedad y el argumento de que se ha vulnerado el debido proceso y la falta de legitimidad para obrar. La constitucionalidad de la sentencia debe ser analizada conforme al principio de congruencia procesal. Como les digo, las sentencias del proceso de desalojo han sido totalmente fundamentadas por los jueces punto por punto. Sin embargo, el señor Zavala pretende de que ahora, diciendo de que él se ha consolidado su derecho de arrendador porque ha adquirido derechos de uno de los copropietarios, porque este inmueble es materia de copropiedad, él dice que se ha consolidado su derecho, lo cual tampoco es cierto, porque si se ampliara, se usaran los argumentos de la acción de amparo, tampoco se podría decir de que se ha declarado consolidado su derecho, porque para que esto se pueda dar, tiene que concluir en una sola persona en calidad de arrendatario y propietario, y en este caso es una copropiedad, lo cual no puede ser. Por lo que mi representada ha interpuesto una acción de partición, en donde el señor dice que supuestamente ha adquirido derechos, pero que el señor hasta ahora no los ha hecho a la fecha. Y creo que mientras tanto viene haciendo explotación individual abusiva del inmueble, incluso lo ha convertido en una casa de citas, y pretende que siga funcionando, ha ampliado el local, a pesar que la municipalidad ya ha interpuesto una resolución de paralización y demolición de obras, y sin embargo el señor parece que no atiende la ley o no le aplica. Para la causa, al voto. Señor presidente, recuerda usted que no hay más informes orales por no haber sido solicitados con el reglamento o porque no se han apersonado para realizar. Al voto, la primera causa, se levanta la audiencia de la sala 1.